Y hoy en nuestra entrevista del día en Onda Vasca, Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco. Señor Otxandiano, egunon. Egunon. Escuchándole ayer, ¿se aleja aún más la opción de llegar a algún acuerdo con el gobierno vasco en presupuestos? Bueno, yo ayer en la comisión del Parlamento realmente ni siquiera hice una valoración política de los presupuestos. Me limité a constatar algo que es un hecho, ¿no? Que es que, bueno, pues se hacen unas determinadas apuestas en determinadas áreas en detrimento de otras, simplemente, ¿no? Si uno observa el cuadro donde se exponen los presupuestos de cada departamento del gobierno, que afectan a diferentes áreas, pues se ve claramente que existe una variación que es negativa con respecto al presupuesto del año anterior en departamentos como reto demográfico, juventud, bienestar, agricultura, primer sector, desarrollo rural, digitalización, gobernanza, administración pública, etcétera. Por tanto, es evidente que estamos ante unas cuentas, y esto es, yo creo que lo que indica es una situación que es estructural, que para hacer algunas apuestas más o menos tímidas o menos tímidas, eso será luego una cuestión de valorar políticamente este presupuesto, las apuestas o las prioridades que plantea el gobierno, se tienen que producir recortes en otras áreas no menos sensibles. Esta es una constatación, sin más. Y dos, hice una segunda constatación, que es que el presupuesto no es expansivo. Y esto yo creo que hay que decirlo por ser rigurosos en el debate político que nos va a tocar hacer con los presupuestos. Hay un crecimiento del 4% del presupuesto ordinario en términos nominales. Si se toma en cuenta el IPC, si se descuenta el efecto del IPC, que es lo que hay que hacer, es de calcular el presupuesto real, apenas hay un crecimiento con respecto al presupuesto del año anterior. Simplemente esto yo creo que es una constatación. Esto es lo que hice. Y lo que le plantea al consejero es que desde nuestro punto de vista el rigor es importante y bueno, pues en términos económicos financieros tenemos que plantear la situación que tenemos encima de la mesa. A partir de aquí toca hacer un debate sobre las prioridades de estas cuentas y demás, que es lo que vamos a hacer aquí en adelante. Por lo tanto, hay margen de negociación. Bueno, nosotros vamos a hacer una propuesta. Yo ayer le planteé al consejero que nos quedamos esperando a la llamada del gobierno y tenemos una propuesta que hacer, está relacionada con la vivienda. El gobierno plantea que este presupuesto hace hincapié o pone el foco precisamente en la vivienda por ser uno de los temas de mayor interés de la ciudadanía en estos momentos. Nosotros creemos que la propuesta, el planteamiento que se hace es muy poco ambicioso. El propio Plan Director de Vivienda 2025-2027, el gobierno vasco, plantea que la referencia tiene que ser el 1,5% del PIB en inversión de vivienda, política de vivienda. Para llegar a esa referencia se tendría que incrementar el presupuesto en política de vivienda en 1.000 millones. Y el incremento que plantea el gobierno pues está del orden de 80 millones, creo, si no estoy equivocado, ¿no? Pues para que veamos la escala. Yo creo que afrontamos retos sociales inmensos. La emergencia habitacional es un reto inmenso. Acabamos de conocer el informe en torno sobre la emancipación de la juventud y bueno, estamos ante una situación de emergencia que exige de políticas públicas muy activas e inversiones importantes. Hace unos días hablábamos aquí en el programa con Aitor Esteban, les reprochaba al señor Esteban que lo que ustedes plantean en vivienda es algo absolutamente general, porque proponen subir impuestos y quitar deducciones. ¿Esto es así? Yo creo que eso es desconocer los planteamientos que ha hecho EH Bildu en política de vivienda en sede parlamentaria, sin ir más lejos. Aitor Esteban dijo tres cosas muy llamativas. La primera, que un fondo social para promoción de vivienda pública no tiene sentido, cuando es una propuesta que el gobierno la hace suya. El fondo social para promoción de vivienda pública es una propuesta que hoy el gobierno la hace suya. Dos, dijo que plantear que los recursos públicos se tienen que destinar preferentemente a la vivienda pública en alquiler solo lo puede hacer alguien que desconoce la realidad de la vivienda, cuando está en vigor en estos tres territorios una ley de vivienda vasca que plantea que los recursos públicos se tienen que destinar preferentemente al alquiler. Y después dijo que la ley estatal de vivienda es un fiasco, ¿no? Cuando yo creo que ya tenemos datos evidentes en el sentido de decir que la intervención del mercado residencial ayuda a bajar los precios del alquiler y no detrae la oferta. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser un poco rigurosos a la hora de plantear el debate en torno a la política de vivienda, porque, repito, es, además de una de las principales preocupaciones de la gente, una situación de emergencia que afecta
principalmente a los y las jóvenes, pero que tiene derivadas sociales y económicas de primer orden. Bueno, el gobierno vasco ha pedido a Bildu que en los ayuntamientos donde gobierna, que no son pocos, libere suelo ante la falta de vivienda. ¿Lo está haciendo o lo va a hacer? Sin duda, yo no conozco un alcalde o una alcaldesa de cualquier signo político que no esté interesado en construir vivienda pública en su municipio, porque todos y todas tenemos este problema, ¿no? Y todo el mundo quiere que la gente de su municipio pues tenga la posibilidad de vivir en el propio municipio. Por lo tanto, no es una cuestión de falta de voluntad por parte de ningún alcalde o alcaldesa. Y yo creo que además esa colaboración entre ayuntamientos y el gobierno vasco existe. Y a mí me consta que por parte de los ayuntamientos gobernados por H. Bildu existe. De hecho, el consejero Denis Itxaso, la última vez que tratamos el tema en el Parlamento, en el Pleno Parlamento, reconoció que la actitud por parte de los alcaldes, las alcaldesas de H. Bildu está siendo proactiva y que la colaboración se está produciendo y que se están firmando convenios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, ahora lo que vamos a afrontar es un debate en torno a lo que nosotros llamamos la contrarreforma, ¿no? Que lo que hace en parte es pisar la autonomía municipal, ¿no? Entonces, una autonomía municipal que está, digamos, establecida en la ley municipal vasca, ¿eh? Entonces, bueno, la colaboración interinstitucional es clave en esto. Hay que conjugar eso con la autonomía municipal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tener cauces de diálogo, entendimiento, colaboración es clave, y la predisposición para eso yo creo que por parte de los ayuntamientos pues es evidente porque es su interés, que el hecho de que se pueda promover vivienda pública en sus municipios. Y por dejarlo claro, señor Ochandiano, ¿EH Bildu está a favor de las deducciones por alquiler y compra? Bueno, nosotros hemos dicho que estamos a favor de empezar a reducir esas deducciones, pero eso es algo que también lo apuntaba el plan director de vivienda anterior del gobierno vasco, ¿eh? Porque aquí se está produciendo un hecho que es, bueno, que hay que poner encima de la mesa. Las deducciones por compra de vivienda ocupan tanto como el presupuesto actual del gobierno vasco en política de vivienda. Entonces, el debate no es tanto si deducciones sí o no, es cuál es la política de vivienda efectiva. Entonces se dice, no, es que la gente tiene derecho a compra o tiene derecho a elegir entre comprar y alquilar. La cuestión es que no es una elección libre, porque hoy la inmensa mayoría de los y las jóvenes no puede optar a la compra de una vivienda. Entonces, si esta es la situación que tenemos encima, la pregunta es, ¿cuáles son las políticas públicas que el gobierno tiene que implementar para garantizar el acceso a la vivienda, que es un derecho, de hecho, subjetivo reconocido por ley? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, lo que nosotros planteamos es un debate en torno a la eficacia de las políticas públicas. ¿Las deducciones son eficaces para garantizar el acceso a la vivienda a toda esa juventud que hoy no puede acceder a una vivienda en condiciones suficientes, dignas? Bueno, pues igual hay que priorizar otro tipo de políticas, entonces habrá que hablar de la eficacia y la eficiencia del gasto que se hace en política de vivienda. ¿Mantiene usted la fórmula o la conveniencia de la fórmula de negociar los presupuestos de todas las instituciones? Bueno, es una propuesta que nosotros hemos hecho por segunda vez y no ha tenido éxito. Bueno, pues creemos que tiene todo el sentido del mundo. Y la reflexión es, tenemos que aumentar la eficiencia del gasto público. Entramos ya en una coyuntura, ya estamos, y esto guarda relación con el debate de los presupuestos que vamos a hacer en el Parlamento. Si tú tienes que hacer recortes para poder hacer hincapié en determinadas áreas, evidentemente esto ya no da para mucho más, ¿eh? Hemos perdido los fondos europeos, ya no hay, se están ya agotando esos fondos. Aquí se han mantenido, digamos, unas cuentas públicas por un impulso que ha existido por parte de Europa que ya se está desvaneciendo, ¿no? Se mantiene la recaudación, pero es algo muy precario, porque el contexto económico es muy incierto, ¿no? Por lo tanto, ya afrontamos una tesitura donde los ingresos que tenemos no son suficientes para hacer frente a las necesidades sociales y económicas que tenemos. Hay dos vías para afrontar esta situación. La primera es precisamente buscar mayor eficiencia al gasto. Y en ese sentido creemos que hay mucho margen de mejora a la hora de coherentizar nuestro sistema institucional, a la hora de alinear las diferentes escalas institucionales con respecto a los grandes retos que tenemos. La vivienda es una de ellas. Claro, sí, aquí hay que definir un índice de precios de referencia. Pero resulta que nos pasamos un año discutiendo de quién es la competencia,
de si el Eustat es el organismo competente para poder definir y diseñar un índice de referencia de precios. No sabemos las diputaciones cómo tienen que disgregar los datos y cómo tienen que ofrecer esos datos y tal. Pues entonces, bueno, pues tenemos un problema. Si los ayuntamientos tienen que ceder suelo, hay que hacer una reserva de suelo estratégico, pero el gobierno vasco no dispone de la capacidad financiera para promover toda la vivienda pública que se pueda, pues entonces de nada nos sirve esa reserva de suelo estratégico, ¿no? Entonces, bueno, los retos sociales exigen eficacia de las políticas públicas. En ese sentido, creemos que nuestro sistema de ciudad tiene mucho margen de mejora. Es un enfoque, es un planteamiento, no ha tenido éxito. Bueno, nosotros creemos que es una oportunidad perdida, pero no pasa nada, seguiremos intentándolo. En Navarra, EH Bildu ha acordado por 7º año los presupuestos. ¿Cuál es la diferencia, señor Ochandiano, entre la comunidad autónoma y la comunidad foral? Pues la primera y la más importante. Estamos exactamente en el mismo punto del debate de los presupuestos en la comunidad autónoma vasca y en la comunidad foral de Navarra. Es decir, se acaba de remitir el proyecto de presupuestos al Parlamento. Para cuando se remite el proyecto de presupuestos al Parlamento de Nafarroa, se ha producido un proceso largo de diálogo y negociación entre el Gobierno y EH Bildu. Y no ha sido el caso en la comunidad autónoma vasca. Yo he tenido 2 contactos con el consejero de Hacienda. Una oficial, formal, en el mes de julio, donde el gobierno nos plantea el cuadro macroeconómico, hace una previsión económica que es provisional todavía, y nos plantea una primera aproximación de lo que pueden ser las prioridades del gobierno con respecto al siguiente presupuesto. Nada más. 2. Un café en la cafetería del Parlamento a principios de octubre, donde el consejero lo que nos viene a decir, lo que me decía a mí personalmente, es que todavía el proyecto de presupuesto no está definido, que todavía las prioridades no están totalmente definidas, que para poder poner el foco en determinadas áreas no se sabe muy bien de dónde se va a restar y que además los números todavía son provisionales porque todavía no se había celebrado el Consejo Vasco de Finanzas. Y nada más. Y nada más. Es evidente. Y esto yo lo quiero desdramatizar. Si el gobierno no tiene voluntad o no le interesa negociar los presupuestos con la oposición, en este caso con EH Bildu, pues no pasa nada, porque tiene mayoría absoluta. O sea, no tenemos un problema con esto, pero yo creo que tenemos que ser claros al respecto, ¿no? O sea, yo creo que la gente puede entender que si este gobierno, con mayoría absoluta, quiere un acuerdo presupuestario con EH Bildu, que tiene 27 parlamentarias, está igualado en cuanto a peso parlamentario con la primera fuerza en el Parlamento, pues que los acuerdos se trabajan de otra manera. Este no sería un acuerdo cualquiera. O sea, es la ley principal de un año, ¿no? Es la ley donde se marcan las prioridades del gobierno. Bueno, pues ese tipo de acuerdos se trabajan de otra manera. No pasa nada, ya está. Ahora haremos un debate en torno a los presupuestos y ya veremos qué es lo que hay este debate. Señor Ochandiano, en las últimas semanas, en los últimos días hemos visto, bueno, que ustedes han conformado unas mayorías hacia un lado o hacia el otro, dependiendo del tema, del asunto, ¿no? El otro día lo veíamos en lo que respecta al centro de refugiados de Arana, con el PSE y con Sumar. Hace unos días, un poco más atrás, bueno, pues se alineaban de alguna manera con el Partido Nacionalista Vasco en el tema del euskera. ¿Así se van a mover esta legislatura en el Parlamento Vasco? A mí me parece una dinámica normal. Quiere decir que en el Parlamento hay unas determinadas mayorías que son consecuencia de la voluntad democrática de la sociedad vasca, de esta parte del país, expresada democráticamente en las urnas, ¿no? Hay una mayoría mayoría cualificada abertzale, hay una mayoría progresista, entonces es normal que si se da cauce al debate parlamentario se produzcan este tipo de acuerdos diferentes, ¿no? Es normal. Esto es, digamos, poner el foco en la discusión parlamentaria, en el Parlamento. Lo otro es, pues, un enfoque donde hay una mayoría, un gobierno con mayoría absoluta, absolutamente democrático, que impone su criterio en cada votación en el Parlamento de forma sistemática. Bueno, si se analizan las votaciones, todas las votaciones que se han hecho en pleno, pues es evidente que ese enfoque prevalece frente a, digamos, al enfoque el enfoque que pone en el centro del debate parlamentario, ¿no? O sea, la tendencia suele ser imponer una mayoría y pasar rodillo. Es democrático, no tengo ningún inconveniente con eso. Hay un gobierno, hay un entente, tiene mayoría absoluta, lo hacen y punto. Me parece mucho más interesante que se dé cauce al debate parlamentario y que se puedan articular diferentes mayorías en función del debate.
que se produzca, porque me parece que es una manera mucho más interesante de reflejar la pluralidad de la sociedad vasca. ¿Hasta qué punto hay una posibilidad de entendimiento con los jeltzales en lo que le mencionaba, en esa protección del euskera en la SOPE? Porque ustedes presentaron una propuesta, PNV otra. ¿Habrá un entendimiento común? Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo para llegar a un entendimiento. Porque en parte el debate ya a estas alturas es un debate más jurídico que político. O sea, si tanto el PNV como EH Bildu estamos de acuerdo en que hay que blindar nuestro sistema de perfiles lingüísticos frente a las sentencias que están llegando de los tribunales, pues la pregunta es ¿cuál es la formulación que mayor seguridad jurídica nos da? Pero yo no quiero excluir al Partido Socialista de Euskadi de este debate o a Sumar, porque esto no es una cuestión entre abertzales y no abertzales. Yo creo que si todos y todas convenimos en que los y las ciudadanas tienen derecho a dirigirse a la administración pública en las dos lenguas oficiales, pues ese derecho hay que hacerlo efectivo. Y la manera de hacerlo es que los empleados públicos sean capaces de atender a los y las ciudadanas en ambas lenguas oficiales. Entonces, se trata de salvaguardar los derechos lingüísticos de los y las ciudadanas. Los derechos lingüísticos son derechos fundamentales y esto hay que hacerlo pues de forma, yo diría, democrática y absolutamente normal. Hay un principio fundamental, es respeto a los derechos lingüísticos, y a partir de ahí pues se puede planificar eso, cómo se puede hacer en atención a la realidad sociolingüística que tenemos en el país. Pero el principio democrático yo creo es importante. Y ahí pues se puede conseguir un pacto que sea inclusivo y donde yo creo que las diferentes tradiciones políticas tienen que participar. Yo creo que el acuerdo es posible y que en buena parte, el debate es jurídico. ¿Cuál es la formulación que mayor seguridad jurídica nos da? Desde nuestro punto de vista, el planteamiento que ha hecho EH Bildu tiene seguridad jurídica porque básicamente es lo que está en vigor en Galicia, por ejemplo, o lo que está en vigor en Cataluña, o lo que está en vigor en Valencia, o en las Islas Baleares, ¿no? Entonces es perfectamente constitucional, tiene seguridad jurídica y se puede implementar. Y además introducimos un elemento que nos parece que es planteamiento pragmático, que es, bien, hay que exigir conocimiento, capacitación en las dos lenguas oficiales para entrar a la administración pública, pero se puede aplicar un índice de demora en aquellos casos donde pues entendamos que las personas que optan a la plaza pública requieren de un tiempo para el aprendizaje del euskera, ¿no? Parece que es un planteamiento firme en cuanto a principios, pero pragmático en cuanto a atender la realidad sociolingüística que tenemos en esta parte del país. Y respecto al nuevo estatus, señor Ochandiano, ahí parece que estamos también en una encrucijada o en un callejón sin salida, porque Aitor Esteban decía que un acuerdo tan transversal tiene que ser a tres. No se puede llegar a un acuerdo sin la participación del PSE. ¿Usted está de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. O sea, sí, pero el PSE no contempla el derecho a decidir de ninguna de las maneras. Bueno, vamos a ver. Desgraciadamente en política una cosa es lo que se dice en público y la necesidad de marcar un determinado discurso y marcar la agenda y buscar el titular al día siguiente, y el cortoplacismo y el posicionamiento mediático, y otra cosa es la discusión que se tiene que producir en torno a una mesa si somos serios a la hora de tratar un tema como este, que estamos hablando del futuro del país. O sea, esto no es, otra vez, no es un tema identitario, no es un tema de entre abertzales y no abertzales. Aquí de lo que estamos hablando es de qué arquitectura jurídica política, de qué capacidades políticas, de qué garantías necesita nuestro autogobierno para desarrollar el proyecto país que necesitamos para hacer frente a los retos del futuro. Entonces tenemos una arquitectura jurídica política del siglo XX, que es el Estatuto de Gernika, que además de estar incumplido, después de 46 años, está erosionado, tal como apuntan los propios informes del gobierno vasco, ¿no? Entonces, además de eso, es que la sociedad ha cambiado radicalmente en términos culturales, en términos sociológicos. Estamos en la era digital, la era global. Entonces, la pregunta es, este país, y me refiero a Euskal Herria, porque Euskal Herria es una nación, este país, Euskal Herria, ¿qué capacidades políticas necesita para desarrollar un proyecto de país que garantice derechos y sea capaz de pues generar bienestar a la sociedad vasca, en la sociedad vasca, ¿no? Ese es el debate. Entonces, yo creo que necesitamos más capacidades políticas, necesitamos mejores garantías, ¿no?, de que se vaya a cumplir nuestro autogobierno y no se vaya a producir un proceso involutivo por parte del Estado. Yo creo que ahí podemos estar de acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la relación, cuál es la arquitectura
cómo se relaciona este país con el Estado y en ese sentido, cómo se articula el derecho a decir en ese sentido, ¿no? Bueno, jurídicamente digo, bueno, pues este es el debate que tenemos encima de la mesa. Vamos a hacer ese debate con calma, con pausa, y alejados un poco del foco mediático y la búsqueda de titulares fáciles en prensa. Y hablemos de la Ertzaintza, señor Ochandiano. Vamos a ver, el gobierno vasco y en particular el consejero de Seguridad, Miguel Zupiria, denuncian que hay una violencia estructural, incluso organizada, contra la policía vasca por parte del entorno o de parte del entorno de la izquierda abertzale. ¿Esto es así? Yo no lo veo, sinceramente. Yo lo que veo es la necesidad de abordar un debate sobre el modelo policial. Y cuando se dice que hay una estrategia de desprestigio contra la Ertzaintza, me parece que no hay mayor desprestigio que se le pueda hacer a la Ertzaintza que amparar y justificar cualquier tipo de actuación de la Ertzaintza, incluso cuando se ve que es manifiestamente ilegal. Por ejemplo, cuando se dispara una pelota FAM a menos de 6 metros de distancia por encima de la cintura. O cuando se producen hechos como lo que sucedió en el partido de La Real, con consecuencias fatales, por ejemplo, sobre la persona de Amaia Zabarte. O sea, estas cosas se han producido en este país. Más que eso, hemos visto a sectores de la Ertzaintza concentrarse delante del Parlamento, entorpeciendo, cortando el paso del tranvía, lo cual es una expresión de violencia muy, muy preocupante y muy grave, ejercida por parte de funcionarios públicos que tienen la autoridad, no la autoridad, perdón, el deber de salvaguardar el orden público. Esos mismos funcionarios cometen una ilegalidad y ejercen la violencia para, en este caso, chantajear al gobierno y conseguir una serie de mejoras salariales que no disponen el resto de los funcionarios públicos. O hemos visto esos mismos sectores de la Ertzaintza amenazar con que no iba a pasar el tour por tierras vascas. Eso es un ejercicio de violencia. Por cierto, que nadie corrió al Parlamento a registrar una PNL para exigir la condena de esa violencia, dicho sea de paso. Entonces, estas cosas ocurren. ¿Qué ha sucedido en Arkaute este verano? Ha dimitido la dirección de Arkaute. ¿Por qué? Porque ha tratado de implementar una serie de cambios en Arkaute en el sentido de democratizar determinadas cuestiones como la cadena de custodia de las OPEs, por ejemplo. Y se ha encontrado con lobbies dentro de Arkaute que han coartado la autoridad política del Departamento de Seguridad sobre la estructura de la Ertzaintza. Esto está sucediendo y es gravísimo. Por lo tanto, hay que recuperar la Ertzaintza. Y este es un debate que hay que hacerlo. Y este es el debate que plantea H. Bildu. Nada más. Y me parece que es un debate pertinente y necesario. Porque el problema que tenemos dentro de la Ertzaintza, si no se ataja, pues se va a ir incrementando. Y yo creo que es pertinente, igual que cualquier otro debate, pero este es un debate importante que hay que poner encima de la mesa. Y este es el planteamiento que hacemos y creo que en este caso el foro de seguridad no puede pasar sin abordar este debate. Que este debate es un debate pertinente y un debate necesario. Y un contramanifestante de un manifestante de ultraderecha o falangista, si destroza mobiliario urbano, por ejemplo, como vimos en Gasteiz, ¿pierde la razón? Pues en parte igual sí, y es una valoración que se puede hacer al respecto, pero yo creo que no se puede plantear equidistancias entre fascistas y antifascistas. Yo creo que aquí hay que ser claros. Hay un auge de la extrema derecha y se están produciendo este tipo de actos que son provocaciones y ante esto hay que responder. Hay que responder en primer término en términos democráticos y hay que ejercer un antifascismo institucional. Y en este caso eso suponía prohibir el acto de la Falange en Gasteiz y eso se podía hacer con la ley en la mano. Eso es lo que tienen que hacer en primer lugar las instituciones públicas que tienen el deber de no normalizar estas cuestiones, estos actos fascistas y actuar en consecuencia. Y en segundo lugar, yo creo que este país es profundamente antifascista. El antifascismo en este país está socialmente arraigado y movilizado. Y por lo tanto tenemos la posibilidad de plantear una respuesta civil al fascismo masiva, plural y también pacífica. Desde el feminismo hasta el ecologismo, pasando por el antirracismo, por el movimiento a favor del euskara, el independentismo. Todos esos sectores hoy están en el punto de mira del fascismo y esos sectores son mayoritarios socialmente en Euskal Herria. Por lo tanto, esto no es ni Vallecas ni Bérgamo. Aquí el antifascismo es mayoritario y tenemos la posibilidad de hacer partícipe de la respuesta que hay que darle al fascismo
en términos sociales a muchos sectores sociales. Y esa es la respuesta que plantea H. Bildu. Ese es el modelo que plantea H. Bildu, precisamente para hacer frente al fascismo. Pello Otxandiano, portavoz de H. Bildu en el Parlamento Vasco. Eskerrik asko. Zuei, mi esker.